Ahora sí. Bueno, ¿qué me trajiste? Adriana, traje lo que pude encontrar de antecedentes de mi familia. En realidad, cualquier estudio sobre antecedentes familiares, sobre todo relacionado con el gran tema de la inmigración, que a mí me apasiona y a vos también, exigiría una investigación, ¿no es cierto? Yo traje, ahora no lo encuentro, ¿dónde lo tuve? Acá estabas leyendo. Acá, no, acá. Traje una fotocopia del ingreso de mis tatarabuelos, serían, ¿no? En el vapor Paraná, que llegaron a Santa Fe después, porque en el vapor Paraná llegan a la Argentina, en enero de 1869. Es tu tatarabuelo. Mi tatarabuelo. Que va a dar origen a qué familia. Bueno, mi tatarabuelo es Antonio Pautazo, que lo ves ahí, que era de la ciudad de Alba, de la provincia de Cuneo, de la región del Piemonte, que tiene 55 años, pero está tan envejecido y tan agotado como es la vida de los campesinos pobres, que parece mucho mayor. Ese, de acuerdo a los rastreos que yo hice, lamentablemente todos mis parientes mayores han fallecido, ese es como la cabeza de la familia. Él venía con 3 hijos chicos, los mayores habían quedado en Italia. Era un hombre que venía con su tercera esposa, que es Magdalena Alessio, que tiene 41 años y parece muchísimo mayor. Y 3 chicos, Domingo, que tenía 10 añitos, Mariana, que tenía 12, y Lucia, que tenía 15. Lo interesante del caso es que Lucia se casa con un Beñis y una hija de ella se casa con un Silvestre. Estos 3, Domingo, Marianina le decían, y Lucia son hermanos, ¿no? Entonces, esa Lucia es abuela de Carlos Silvestre Beñis, gobernador de esta provincia. Y Marianina se casa con un Tesio, que es mi bisabuela. Ella es abuela de mi papá, Aldo Tesio, que también fue otro gobernador de la provincia de Santa Fe. O sea, acá los Pautazo, los Silvestre Beñis, los Tesio, además de estar emparentados, a mí me parece que son un ejemplo paradigmático, un ejemplo emergente de lo que fue gran parte de la inmigración argentina. No los que decía Adriana de los contadini del Rotondi, ¿no? Ajá. Dijiste que de Rondine, perdón, de los contadini Rondine, que venían, trabajaban un tiempo, hacían algo de dinero y volvían, sino de todos aquellos que calculan los historiadores que fueron más de 6 millones los que se quedaron. Muchos se volvieron por decepciones, por desengaños, porque les prometieron cosas que no les cumplieron, por extrañeza de la tierra lejana, pero muchos, los que vinieron por pobreza, o más tarde algunos otros, no nos olvidemos que 1860, 1870, 1880, Europa era una época de grandes convulsiones, y en Italia también, ¿no es cierto? Todas las épocas de la gesta garibaldina, de la reunificación italiana, de las luchas entre republicanos y monárquicos, y finalmente Vittorio Emanuele y qué sé yo, y ya con la revolución industrial en el norte italiano, aparecen las luchas del movimiento obrero. Aparecen las sindicalizaciones en el norte, ¿no es cierto? En el sur, que era más pobre, más atrasado, más de pastores. El norte era industrializado y había industrias y obreros muy combativos. Y allí aparecen las distintas líneas de anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas, y muchos de esos fueron expulsados y perseguidos y se refugiaron en países latinoamericanos. Pero
la idea de esto es mostrar Mostrá la foto y que, decí lo que le decís a tus alumnos. Que la Argentina, este es un ejemplo para mí, primero de la escuela pública argentina y después de la reforma del 18 de la universidad pública en Argentina. Las dos, todas las instancias del sistema educativo gratuitos. Hasta hoy tengo niñas, compañeras de una de mis nietas en escuelas bilingües italianas de Buenos Aires, cuyos padres han ido a trabajar a Europa y las chicas ahora a Italia, y las chicas ahora están en condiciones de ingresar a la universidad y vuelven a la Argentina, tienen abuelos y tíos, ¿no es cierto? Los padres han ido a Italia por razones de trabajo, no para siempre probablemente, pero vuelven a ingresar a la universidad porque les sigue resultando provechosa la Universidad Pública Argentina. Entonces, para mí esto es un ejemplo viviente de la inmigración italiana y de la Argentina que se va conformando como un país de inmigración buscando la identidad nacional. Porque estas chiquitas que no tenían idea de lo que era la Argentina fueron abuelas de dos hombres que sí tuvieron mucha idea de lo que era la Argentina. Entonces, eso es fantástico para mí. Y el otro dato que tengo, esta nena, Marianina, que es muy parecida, es notable, ¿verdad?, a una de mis hijas, a la menor de mis hijas. Cuando era chiquita me acuerdo que le corté el pelo cortito y era muy parecida a ella y muy parecida a una hermana de mi padre, a mi tía Alicia también. Se van reproduciendo ciertos rasgos de italianos del norte, de italianos claros, de italianos rubios, donde hay tanta mezcla, ¿no?, de celtas y de francos y de longobardos. Y bueno, eso se mantiene. Y el otro dato que tengo, que para mí es muy querido, es un acta en donde dice que Antonio Tesio, hijo de Juvenal Tesio y de María Olivero, el 30 de julio de 1871, acá entran en el 69 y esta nena tenía 12 años, el 30 de julio del 71 tenía apenas 14, casó, ese Antonio Tesio, casó con Marianina Pautasso. Marianina Pautasso es la abuela de mi papá. El padre de mi padre también se llamaba Antonio y el abuelo de mi padre se llamaba Antonio, pero mi bisabuelo se llamaba Juvenal. Y yo juego con la idea que ese Juvenal, que es un nombre anarquista, tal vez era un anarquista. Y acá sigue el acta diciendo, ¿no?, que había venido de Italia, ese Antonio Pautasso, hablando de la novia, pero en realidad hablan más del papá de la novia que de ella, que había venido de Italia con su esposa y 3 hijos. Y vuelve a reproducir esta foto. Lucía de 15 años, Marianina de 12 y Domingo de 11, llegando a Santa Fe en el vapor Paraná en enero del 69, integrando un grupo de inmigrantes que las autoridades nacionales enviaron a disposición de la Comisión de Inmigración de Santa Fe. Enviaron a Santa Fe, o sea, ellos no venían... Ellos no deben saber a dónde venían. Y si vos ves las cartas, por ejemplo, las cartas de Norma Batú, que trabaja con los saboyanos, o cartas que han recuperado de esposas de inmigrantes que venían a juntarse con su marido, con sus maridos y sus hijos mayores. Las cartas hablan todas cómo es la Argentina. Hay algunas que dicen, es cierto que se pasean leones por las calles de Buenos Aires. Era como ir al África, qué sé yo, ¿no? No tenían elementos de conocimiento previo y se largaron porque por el hambre, por la miseria. Eso lo vemos nosotros en el cine italiano, ¿no?, desde Novecento o al Albero degli Zoccoli,
Cuando, claro, cuando pasaban los recaudadores, era un sistema feudal todavía, ¿no? Cuando pasaban los recaudadores de impuestos y el campesino pobre se corta la oreja y se la da al recaudador y le dice que le diga al patrón que es lo único que tiene. Porque cuando se perdían las cosechas y había malas cosechas, no tenían para comer. Y eso no pasaba en el siglo XII, pasaba en 1800. Entonces, claro, es cierto que vinieron a trabajar de una manera denodada, esforzada, y era la idea de la cultura del trabajo. Algunos tuvieron la nostalgia de siempre por la tierra que dejaban, ¿no? Hay una escena hermosísima en El oro de Nápoles, que es la novela llevada al cine, donde un nono que emigra con toda su familia, no lo querían dejar solo el nono, en Nápoles, compra un montón de tarjetas postales y se las da a un amigo diciéndole que le mande una tarjeta todos los meses, tarjetas postales de Nápoles, que le mande una tarjeta, así él se acordaba con más intensidad. O cuando llevaban botellitas con tierra del lugar de donde habían salido, ¿no? Esa era una costumbre romana. Esa era una costumbre, claro. Queda claro, en Italia. Claro. Y cuando yo estuve en la costiera amalfitana, que tuve la suerte de recorrer esos lugares tan hermosísimos de Italia, fui a un lugar hermoso que se llama Ravello. Y es una ciudad medieval, Ravello, ¿no? Muy pequeña, con una gloria de siglos pasados, cuando Amalfi era una república naviera importante, casi al nivel de Venecia o de Génova, ¿no? Y en una especie de terraza así que da al mar, había sentados una serie de personas mayores, de ancianos, probablemente jubilados, charlando entre ellos y mirando el mar, ¿no? Porque el mar ahí está siempre presente, no se puede eludir. Y yo los miraba y pensaba, así deben haber sido aquellos que se embarcaron con sus hijos para no quedarse solos a regañadientes, o los que se quedaron. Y se pusieron a charlar conmigo, a conversar, y claro, cuando se enteran que somos argentinos, enseguida te preguntan si nosotros lo conocíamos al tío Giovanni, por ejemplo, qué sé yo, dónde había ido a parar el tío Giovanni, ¿no? Pero como éramos argentinos, todos tienen algún pariente que vino a la Argentina y les parecía que era bastante factible que lo hubiéramos podido conocer a su tío, ¿no? Entonces esas cosas son el desarraigo que los argentinos hemos experimentado a fines del siglo XX y principios del XXI. Los europeos los experimentaron en las últimas décadas del XIX y las dos primeras por lo menos del XX, ¿no? Por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial. Después hubo otra oleada después de la Primera Guerra y después de la Segunda Guerra, pero diferente. Esa concepción mítica, ¿no?, que tiene la Argentina para los italianos, bueno, supongo que también para otros países, pero en Italia es fuerte. Durante tu periodo político, digamos, ¿no?, de gestión política, como vicegobernadora, ahora como diputada, etcétera, cuando vos tuviste que interactuar con el gobierno italiano, con empresas, etcétera, ¿se siente eso? ¿Hay como una predisposición a establecer contactos comerciales o políticos, etcétera, con Argentina por ese recuerdo? Yo creo que sí. Yo tuve dos experiencias riquísimas siendo vicegobernadora. Encabecé dos misiones. La primera en realidad fue un viaje de confraternidad que organizó el senador Borla de San Justo, con muchísimos descendientes de italianos
del departamento San Justo y del departamento Las Colonias y la capital. Ellos eran un grupo importante. Pero yo los acompaño no como grupo de, digamos, de intercambio turístico, como hacían ellos, sino también los acompaño con otros senadores para hacer una ronda de visitas. Lo que nos importaba a nosotros era establecer convenios y contactos. Fundamentalmente en ese momento el tema era el reciclaje de la basura. ¿Qué hacían en las grandes ciudades italianas con este tema que a nosotros nos preocupa? Bueno, allí yo tuve contacto fundamentalmente con los que nos esperaron y nos recibieron y nos pusieron en contacto con las autoridades. Yo estuve con el presidente de la región, de la Lombardía. Nuestro epicentro de actividad fue Milano. Allí con el embajador Gustavo Moreno, que tiene rango de embajador argentino en la Lombardía, pero en realidad es un consulado, y con la vicecónsul, que es Vanessa Hellman. Ellos nos pusieron en contacto con el presidente de la región, con el presidente de la provincia, con los síndacos. A nosotros nos recibió el síndaco de Arluno, Luigi Loza. Estuvimos 3 o 4 días instalados a expensa de la ciudad de Arluno, que es una ciudad muy, muy pequeña, a cargo de ellos, a costo de ellos. Todos nos abrieron sus casas, nos tendieron sus mesas, nos invitaban todas las noches en el pueblo, en una pequeña ciudad, ¿no? Una pequeña ciudad que me enteré que, por una placa, que allí vivió sus últimos años Silvio Pellico, el autor de Mis prisiones. A mí me emocionó mucho porque ese fue un libro que mi papá me dio a leer cuando tenía 14 o 15 años. Entonces, el cariño, nos homenajearon de tal manera que en la iglesia de la ciudad de Arluno ofrecieron para nosotros, los argentinos, la misa criolla con coros de distintos lugares de la región. Arluno es una ciudad que está a 50 kilómetros de Milán. Y en Milán el interés que tenían fundamentalmente, porque hasta ese momento, después hubo algunos acercamientos, las relaciones entre Argentina e Italia prácticamente estaban cortadas. Tan es así que en la embajada argentina no había embajador, estuvo muchísimos años, alrededor de 6 años sin embajador, y el que estaba a cargo de la embajada era el agregado de negocios o el que estuviera. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando, espérate, del 2008. Y las tensiones entre Argentina e Italia eran por el tema de los bonistas, de las deudas italianas, que los bancos, en realidad era un problema de los bancos que habían comprometido bonos y que la Argentina decía que no los iba a reconocer. En realidad los bonistas italianos no son equivalentes a lo que el gobierno nacional llama fondos buitres, porque esos bonistas eran jubilados, ahorristas de pequeños ahorros que los habían estafado, en realidad los había estafado el banco, ¿verdad? Entonces estaban cortadas de alguna manera, no de hecho más que de derecho, no declarados, y ellos tenían mucha pena por esa situación. Nosotros volvimos con una serie de propuestas, de ideas, y ese grupo de lombardos y de la ciudad de Arluno suelen venir. Cuando vinieron en el año 2010, nosotros los agasajamos, yo los llevé a pasear por las islas en el vapor, estaban fascinados. Es gente que tiene una relación de cariño, no son relaciones diplomáticas como se pueden tener con otros países, ¿verdad? La segunda vez que yo fui a Italia, que también ahí fui con una misión diferente, porque ahí conocí el Politécnico de Milán, que es una cosa fabulosa. Ahí ya estaba de embajador argentino en Roma, que estuvimos muchísimo tiempo conversando con él,
Torquato Di Tella, que sí está haciendo, por sus orígenes, por su conocimiento, porque es un intelectual, ¿no es cierto?, estaba trabajando entusiastamente por las relaciones bilaterales argentino-italianas. Pero para mí, cuando yo llego a Italia, es estar en mi casa. Más allá por supuesto que me funciona todo esto, ¿no? Pero de mis antepasados y a pesar de que mi abuela paterna descendía de suizos alemanes y no hablaba, obviamente, toda la rama italiana viene por su marido, y a pesar de ese tipo de cosas que no me crié, mi infancia no transcurre en un ámbito ni de lengua ni de tradiciones italianas, sino que lo descubro más tarde. Pero yo no me olvido nunca de lo que contaba mi papá, y a mí me pasó la primera vez que yo fui a Roma, fundamentalmente, que es una ciudad que amo entrañablemente y que he estado como 5 o 6 veces. Cuando él llega por primera vez, deja las maletas en el hotel y se va a caminar solo y llega hasta el Coliseo. Se ve que era un hotel de por allí cerca. Y se sienta y se pone a llorar. Era un hombre de 55 años. Y a mí me pasó igual. Y yo le preguntaba por qué se había puesto a llorar, qué pasaba con ese Coliseo, ¿no? Y lo que yo reconstruyo era que él recordaba al chico que fue, al chiquilín que fue, y que muy probablemente leía por las noches, a escondidas del padre, cuando mi abuelo ordenaba que se apagaran las luces para ir a dormir. Leía Quo Vadis o ese tipo de literatura para adolescentes, y le resurgió todo eso de Roma, ¿no? Nosotros teníamos, en la biblioteca de mi padre hay desde las vidas paralelas de Plutarco a los Césares, a los 12 Césares de Suetonio, hay mucha Imbelo Gálico, de eso también lo vi en la facultad, en la Guerra de las Galias de César, hay mucho material romano, ¿no? Entonces hay un lazo de comunicación, y la más chica de mis hijas también tiene una cosa muy especial, porque ella saca una beca para aprender italiano y se va a la universidad para el estudiante all'estero, en Calabria, y tiene una cosa también, aprende un italiano que no está contaminado por la tonada calabresa, sino que parece un toscano verdaderamente. Y hay una retroalimentación permanente en mi familia de lo italiano. Vos me mostrabas esta foto y me mostrabas a este joven que no sabes muy bien quién es, pero que tiene libros en la mano. Claro. Y en tu charla sale mucho el tema de lo que se lee o de lo que se propone leer. Tu papá que te propone leer Mis prisiones. Quiere decir que hay como un filo también que mantiene el legado de la cultura a través de la lectura, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que vos fijate que por ejemplo, mi abuelo Tesio, el padre de mi papá, Antonio, a su vez el nieto o hijo de otro Antonio Tesio, que acá en esta acta figura con una sola S, y que hay Tesios en la Argentina con una sola S, no sé bien cuál podrá ser la grafía original, era un comerciante próspero en Esperanza, pero fue concejal de la ciudad por la Unión Cívica Radical. Ya que después fue mi papá concejal de la ciudad de Esperanza también por la Unión Cívica Radical. O sea, era un hombre ya que tenía inquietudes políticas, sociales, comunitarias, porque yo siempre digo que
el gobierno de las ciudades, de las pequeñas ciudades, de las comunas, es la democracia en germen, ¿no? Porque es la democracia de la cercanía, la democracia del cara a cara, el vecino que interpela, el vecino que propone, el vecino que acompaña o no, que discute. Y ser presidente comunal, yo veo las comunas en el interior de la provincia de Santa Fe, es una cosa muy rica, o intendente de pequeñas ciudades, ¿no? Ya el intendente o el jefe de gobierno, como se dice ahora, de ciudades tan grandes como Rosario, o ni qué decir, el estatus jurídico diferente de la ciudad de Buenos Aires, permea con la distancia absolutamente esa relación. Pero allí hay una raíz de un hombre nieto de inmigrantes que ya se ocupa de los asuntos de la ciudad. Y después mi padre, que era un lector verdaderamente interesante, importante. Yo, cuando él fallece, me llevo toda su biblioteca a mi casa. Y bueno, yo que me defino como una lectora omnívora, ¿no? Leo todo. Y el primer libro que leí, que me regaló mi papá, porque mi papá iba mucho a Buenos Aires por cuestiones de su profesión, y él cada vez que iba a Buenos Aires traía, no sé, carteras para mi mamá o cosas así, y a mí me traía libros. El primer libro que leí, yo tenía 6 años en primer grado, fue Pinocho. Y yo no sé si mi papá lo hizo con intencionalidad o no. Y cuando yo volví, sobre todo a la zona de la Toscana, ¿no? Y sobre todo a Firenze, y vi los Pinochos, le traje Pinocho a todos mis nietos. Lamento haber perdido ese libro, porque no era un libro, mi papá no tenía mucha idea de la pedagogía, no era un libro para niños, no tenía dibujos, no tenía figuras, no tenía colores. Era un libro del cual recuerdo tapas azules, blandas, muy grande. Yo recién empezaba a leer, me llevó 9 meses leer ese libro, todo mi primer grado, leía de 1 o 2 páginas por día, me sentaba a la hora de la siesta en la escalera de mi casa, teníamos una casa de 2 plantas, mis padres dormían y yo leía, con mucha dificultad, porque recién, pero lo leí entero. Y como más tarde, poquito más tarde, me regaló Cuore, ¿no? Que es un poco, digamos, la literatura para niños de la reunificación italiana, de la escuela de la reunificación italiana, ¿no? Es más bien como un manual. Es un manual, claro. Es un manual con los valores de la escuela pública italiana, que nosotros de alguna manera también los adquirimos, ¿no? Y una política simbólica, ¿no? Claro. Había que hacer a los italianos. Habría que hacer a los italianos, empezando por la lengua, ¿no? Había que imponer uno de los dialectos italianos, que era el italiano toscano, digamos, ¿no? Y además, muy rico también la idea, porque esa cosa de una vez al mes intercalar en ese diario del chiquito de 4º grado un cuento largo, un cuento moral, ¿no es cierto?, un cuento con moralejas, es interesante, ¿no? Es lo que vemos en la escuela argentina, en muchísimos hogares. La bibliotequita familiar se armaba con los libros de lectura de los niños. Yo lamento que se haya perdido el uso del libro de lectura en la escuela primaria. Eso lo dice Beatriz Sarlo en un ensayo hermoso, que yo también se los he dado a mis alumnos, que se llama Cabezas rapadas, cintas celestes, que está en la maquinaria cultural, ¿no? Y que Rosa del Río, claro. Y ella dice eso, ¿no? Hija de inmigrantes pobres, cómo atesoraban los libros de lectura de los hijos. Era un orgullo tener 4, 5, 10 libros. Y en ese libro, Corazón, está presente el tema de la emigración.
italiana. Pero también era una cuestión de Italia. De la Península de Andes. Claro, no solamente nuestra, sino de allá también. Claro. Yo he leído que incluso la publicación de Corazón, que la hace de Amici 2 años después de venir aquí a la Argentina, incide notablemente en el destino que eligen los inmigrantes. No sabía eso. En el puerto de Génova se ha estudiado y se ha determinado que la masa de inmigrantes deja de aspirar de ir a Norteamérica y viene para acá. Confluye a Sudamérica. Eso va a hacer que el libro Corazón también tenga tanta importancia, hasta incluso cuando uno lo dice, cuando yo lo digo, ¿no es cierto? La gente queda sorprendida porque Rosa del Río enseña a leer con un libro traducido. Sí. O sea, no se pensaba que era un libro escrito en otra lengua. Claro. Todavía en la década del 20 y del 30, ¿no? Ya la política educativa argentina había generado una biblioteca, había generado textos, ¿no? una literatura escolar diferente. Que todavía pensaban que era un libro argentino. Sí. O que servía para... Sí, realmente digamos, esa cosa tan... Hay una simbiosis. Sí, hay un tejido, ¿no? Sí, hay un entramado cultural fuerte. Incluso nosotros tenemos algunas expresiones que los italianos, lingüísticas, ¿no? Que los italianos han perdido. ¿Cómo qué? Ecolo qua. Entonces ellos se sorprenden, y mi hija me contaban también que sus profesoras en la universidad allá se sorprendían cuando la escuela, ¿dónde sacaste eso? Y ella no sabía, lo había escuchado en su familia, en su abuelo, qué sé yo, y eso que no tenemos. Mi padre no era un italiano parlante, no tenemos abuelos cercanos que hablaran el italiano, sino que algunas, porca miseria. Bueno, eso, ya algunas expresiones ya no son tan comunes en Italia y nosotros las tenemos, ¿no? Nosotros también tenemos una gran tendencia, la pampa gringa, que es lo último que te quiero preguntar, tenemos una gran tendencia a privilegiar el pronombre acá en vez de aquí. Sí. Y eso es italiano. Claro. ¿No? Sí. Lo sentimos mucho más natural. Claro. Estoy acá. No decimos estoy aquí. No, estoy acá. Españoles. Sí, o cuela, pues, tenemos muchas expresiones, muchísimas expresiones que se han incorporado, ¿no? Yo no digo que han contaminado, para mí como, y bueno, y Adriana más que yo sabe esto, la lengua es un cuerpo vivo, entonces se transforma permanentemente y entre otras cosas la ausencia de las heces en la pampa gringa, ¿no es cierto? En italiano el plural no es con ese. Hablando de la pampa gringa, vos que has sido y seguís siendo, ¿no es cierto?, representante, autoridad nuestra en el concierto del país, ¿considerás que hay una identidad, una fisonomía, algo que nos diferencia del resto de la Argentina y que lo italiano tiene que ver con esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Primero, en la provincia de Santa Fe, la dedicación al trabajo que hubo desde que llegaron los inmigrantes, en lugares, los inmigrantes de todo origen hablo ahora, ¿no? En lugares verdaderamente inhóspitos, ricos potencialmente, feraces potencialmente, pero cuando llegaron en muchos lugares no se sabía y era monte puro. Claro. Después hay una relación, yo he estado en otras provincias, por ejemplo, he estado mucho en la Patagonia, he estado mucho en pequeños lugares de migraciones galesas, por ejemplo, en el sur, o alemanas, o como en Entre Ríos los alemanes del Volga. Aún hoy, estoy hablando de hoy hace 10 años, pero no creo que en 10 años se hayan cambiado tanto las pautas culturales y los capitalismos simbólicos que cada una de esas zonas puede tener. Son comunidades mucho más cerradas, mucho más inhóspitas para el de afuera, el otro,
Está muy marcada la diferencia entre nosotros y los otros, o nosotros y ellos. Yo creo que en la provincia de Santa Fe, y puedo decir que en el año 2007 recorrí 35.000 kilómetros, 3 veces hice la vuelta de la provincia de Santa Fe. En el año 2009 un poco menos y en el 11 un poco menos, pero verdaderamente creo que conozco, podría decir, la enorme mayoría de las ciudades grandes todas y de todas las pequeñas comunas, todas. Y hay una característica cultural en donde lo italiano se observa. Todavía, a pesar de los más de 100 y pico de años, está presente y está patente. Esa cosa que yo vi en Arluno, de abrirnos las puertas, está bien, nosotros éramos un grupo privilegiado, el síndaco de la ciudad era el que organizaba todo ese encuentro, pero los ciudadanos podrían haber ido a un acto en la plaza, a un espectáculo de danzas folclóricas como nos dieron, o la iglesia con la misa criolla, pero no había necesidad de tenernos todos los días. Ya no sabíamos más decirles que basta de comida, porque nos tenían a la mañana y a la noche. Eso lo vemos en los lugares pequeños, donde no se ha perdido todavía, en las pequeñas comunas del interior de la provincia. Y en cuanto a la mentalidad productiva. Y en cuanto a la mentalidad productiva en general. Esta cosa, digamos, que yo, por ejemplo, detecté cuando fue la problemática del campo, de las retenciones, que hasta en los titulares de los diarios aparecía: nosotros somos los gringos, nosotros somos los descendientes. Sí, sí. Eso. Han trabajado mucho y se han esforzado mucho. Y hay un tema en la provincia de Santa Fe que, dadas las infraestructuras económicas de la región en general o de la nación, a mí me duele mucho. La provincia de Santa Fe, la zona medio centro-oeste, era una zona de tambos muy ricas. Y ahí había mucho trabajo de los italianos. Y la verdad que lo lamento porque se han perdido más de 1000 y pico de tambos en la provincia de Santa Fe. Y como ellos decían, no estoy hablando de grandes tambos tecnologizados porque esos han logrado sobrevivir a la crisis, porque ya eran una organización capitalista importante. Estoy hablando del tambo de la familia. Yo tenía una amiga que sus padres, cuando se casaron, no hace tanto tiempo, porque mi amiga tiene 60 años, o sea que sus padres se casaron hace 60 años, un poco más, como gran patrimonio donado del padre de la mamá, que era el que estaba en mejores condiciones, se lleva a esa nueva pareja una vaca. Ese era el capital que tenía ese matrimonio de jóvenes. Y cuando mueren, tenían 3 estancias, una para cada hijo. Habían trabajado enormemente. Y no era la época de la soja, era la época de tierras del norte de la provincia que eran ganadería, eran algunos potreros de zapallo, una tierra que no daba como para una ganadería fina, sino para una ganadería por ahí, en algunos aspectos ya los últimos años mezclada con cebú. Pero el tema que es de lamentar es la pérdida de los tambos, porque ellos nos explicaban, armar un tambo demora 20 años y destruirlo en 3 días. Porque al productor lechero primario todavía son cosas que siguen en discusión. Las grandes concentraciones lácteas les pagan muy poco el litro de leche. No pueden, no les da. Cuando ese trabajo estaba organizado como una industria rural familiar, como pasaba en Inglaterra y en Francia en el siglo XV, siglo XVI, eso daba.
Pero cuando los hijos quisieron salir de la colonia, quisieron ir a estudiar y ya no volvían. Y eso se empezó a caer porque igual que los arrendamientos rurales, no se podía sostener económicamente. Pero el espíritu italiano... El espíritu sigue, el espíritu sigue. El espíritu sigue. ¿Esta amiga que contás es de origen italiano? Sí, el abuelo era del Piemonte, sí. Solamente en 30 años, pienso yo, o en 40 años, un italiano que se casa con una vaca puede hacer 3 estancias. Con trabajo y trabajo y trabajo. Sí. Pero un italiano, o descendiente italiano, en esta zona. En esta zona, sí. Desde el momento en que se gesta la política colonialista, sí. colonial, sí, en esta zona. Nos favoreció. Sí. Pero hay un espíritu de trabajo que ellos lo mantienen, ¿no? La mamá de otra amiga mía, que esa es otra corriente migratoria, vinieron después de la Segunda Guerra, eran gente del Friul, no eran del Piemonte, muy humildes, vinieron corridos verdaderamente por el hambre que quedó y que asoló Italia después de la Segunda Guerra. Y ella es una mujer muy mayor y cuenta cosas muy interesantes de su infancia, ¿no? en el Friul. Y ella decía una cosa, claro, desde el punto de vista de una señora mayor, sin darse cuenta que ha cambiado la arquitectura, ha cambiado la urbanización de las ciudades, ha cambiado los predios de las casas que tenemos, ya es muy difícil encontrar, salvo en los barrios, casas con mucho fondo, pero ella decía, yo tenía huerta, yo tenía gallinas, yo tenía un horno de pan, yo hacía dulces, yo le hacía la comida de mis hijos. El marido estaba albañil, dedicado a tareas de la construcción. Eran gente muy humilde. Los 3 hijos universitarios, y la señora decía, cuando yo vine acá, con todo el trabajo de ella y de su esposo, nunca pasamos hambre. Yo no sé, me decía, por qué la gente hoy pasa hambre. Si pueden tener una huertita, si pueden tener gallinas, si pueden tener huevos frescos todos los días. Y es cierto, hay muchas variables que se cruzan como para dar una respuesta a esa pregunta que esta mujer desde su intuición, desde su conocimiento empírico, hacía esa pregunta un poco con extrañeza. Hay muchas cosas como para responder. Pero hay un elemento que está como eje más allá de todas las vicisitudes de la quiebra económica que en determinados momentos, en los 90 o en el 2000 tuvimos en la Argentina, que es la dedicación al trabajo. ¿No es cierto? La gente que se ha caído del sistema ha perdido absolutamente desde universos lingüísticos, que los ha perdido, hasta esa idea de dedicación al trabajo. Cuando yo viví la inundación, la vivimos nosotros en la Facultad de Derecho, mi hija más chica era estudiante y un grupo de docentes y alumnos pudimos alojar en la facultad alrededor de 130 personas, familias, todos con niños, con perros, con pelotas que fueron rápidamente confiscadas porque si me rompían una luminaria del siglo XIX me podía morir. Y los quinteros del norte de la ciudad que estaban con agua hasta las orejas, a pesar de todo nos traían bolsas de papas, de cebollas, de zanahoria. Entonces lo que hicimos fue separar hombres y mujeres y niños en distintas aulas,
yo había comprado escobas, lavandina, trapo de piso, qué sé yo, y les di a los distintos grupos, a los hombres a limpiar los baños, a las mujeres a limpiar las aulas que estaban ocupando. A las 10 de la noche las puertas de la facultad se cerraban, entonces no tuvimos nadie que volviera borracho allí. Organizamos un sistema de refugio interesante sin haber tenido ningún libro de catástrofe previo para estudiar el manual, ¿no? Sino por sentido común. Claro. Y cuando nos traían esas bolsas para hacer guisos, nosotros en la facultad, en la cantina, teníamos cocinas y qué sé yo, las mujeres no sabían cocinar. Las chicas estudiantes les enseñaban a hacer guiso. Habíamos conseguido ollas, de esas ollas grandes del ejército, habíamos pedido, bueno, habíamos comprado porotos, garbanzos, qué sé yo, cosas para abultar, y las chicas las pusimos a pelar papas y zanahorias y cebollas, y ahí, es decir, en algunos barrios te dicen, en algunos barrios de Rosario escuché eso yo, ¿para qué vamos a cocinar si encontramos en la cava desechos de comida? Eso es la marginalidad. Los comedores. Claro, o los comedores. Y entonces ahí está esa diferencia, ¿no? Porque los inmigrantes que vinieron también eran gente, en su mayoría, muy pobres. Pero yo he ido a chacras donde vivían de manera muy precaria, claro que sí, pero las mujeres sabían cocinar. Y se trabajaba. Sí. Son contextos económicos y políticos diferentes, ¿no? Allá la movilidad social estaba basada en el esfuerzo. Pero quizás en las comunas, como vos comentás, en sí. pequeños lugares donde sí. todavía no llegó Sí. la marginalidad, se mantiene en Sí. eso. Hay comunas en el interior de la provincia que son hermosísimas, yo siempre les digo, hermosísimas. Y hay ciudades muy, muy lindas que han prosperado en los últimos 20, 30, 40 años. Hermosas, muy lindas. Entonces, yo recuerdo un acontecimiento en la ciudad de Suardi, que me invitó, no es intendencia Suardi, es comuna, o lo era en ese momento, que me invitó el presidente comunal, y es una zona y una ciudad eminentemente italiana. Y bueno, cumplían 100 años, porque se cumplieron 100 años de casi la mayoría de las comunas y los lugares en la provincia, y estaban muy contentos porque yo había ido, el gobernador no había podido ir y fui yo. Y entonces es una ciudad hermosa. Y ahora han hecho un hotel muy, muy lindo en el interior de la provincia, hay unos hoteles fantásticos. No cabe duda que a partir de la soja es eso, ¿no? Y yo les decía, cuando hablé, ¿cómo no voy a estar con ustedes si soy una de ustedes? Y recordar ese tipo de cosas es importante. Recordar y valorarlo. Claro, es como... Y darlo a conocer. Y darlo a conocer. Es como dice en los consejos del Quijote a Sancho Panza. El Quijote le dice, cuando Sancho Panza está por asumir la gobernación de la ínsula Barataria, que es toda una broma pesada para Sancho. Quijote le dice: y no te avergüences, Sancho, en decir que vienes de labradores, porque en viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte. Que más vale ser pecador humilde, que más vale ser virtuoso humilde que pecador soberbio. Gracias, Vichy. Te hemos sacado un montón de tiempo. No, por favor, es un gusto. No sé si querías preguntarle algo más, pero lo que sí te quiero pedir... ¿Qué me querés pedir? Va a ser ella.
porque yo no tengo tiempo. Los datos de esta, la madre de amigas tuyas, de esta friulana, Tiene 98 años. ¿se la podrá entrevistar? Yo te doy el nombre, pero es la mamá de mi amiga Esther Tezán. Es una señora muy particular, María. Es tal vez, espérate un poquito. Sería bueno. Yo porque no tengo tiempo, pero lo mejor que decir ustedes como Está muy lúcida, está muy, muy lúcida. Espera. Esther es amiga, ¿sabés de quién es amiga? De Silvia Caloso. Sí, claro, sí, ¿La ubicás? La cosa De Axel. de Axel. Claro. Y no, Axel, no, Axel Carli es abogado, pero no trabajó nunca como abogado. No, ella es abogada. Ella es abogada, pero Esther. ¿quién es el de San que trabaja en la Católica? No, Esther es Tezán. Ah, Tezán es un filósofo, nada que ver. esta es Tezán. Tesa. Son friulanos ellos. Espérate.